Amigos, buenas noches. Bienvenidos aquí a esta transmisión. Vamos a hablar del outsourcing. Nada más vamos a esperar un minuto y medio a ver quién se conecta. Vamos a hablar y lo vamos a compartir en 2 o 3 foros. Vamos a hablar del outsourcing. Este tema que ahorita está, bueno, es polémico, ya tiene años. Pero ahorita tomó más fuerte porque el presidente ya lo dijo directo: voy a desaparecer el outsourcing. Entonces ya se siente algo como más formal, más directo, y lógicamente mucha gente ya está espantada, muchos empresarios, y es por eso que vamos a hablar del tema, de qué tan viable es que sí se desaparezca o si realmente no conviene, amigos. Vamos a ver, ya nos vamos a esperar un minuto, amigos, que se conecte la gente. Voy a compartir rápidamente en 2 3 foros. Vamos a esperar nada más 30 segundos, 40 segundos, amigos. Voy a compartir. Déjenme rápido lo comparto, amigos, y ya vamos a iniciar. Vamos a iniciar, amigos. Ahorita no están. Pero ya buenas noches a todos, amigos. Nos están conectando. Buenas noches a todos. Vamos a prácticamente iniciar. Déjame ya nos comparto aquí en los lados. Y ya ingresamos, amigos, rápidamente. Buenas noches a todos los que se van conectando. Buenas noches. Al que lo reproduzca, pues adelante 1 minuto y medio, 2 minutos, de favor. No se desespere. Ya vamos a iniciar. Lo estoy compartiendo en algunos grupos, amigos, que también los invité. Y ahí ayúdenme en otros, porque no puedo yo solo todos a mandarlo al mismo tiempo. Ok, amigos. Ok, buenas noches, amigos. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este tema polémico del momento. Este, Vamos a iniciar con este tema. Vamos a definir un poquito, amigos, lo que es el concepto del outsourcing. Porque también, cuando hablamos de una reforma, aunque sea fiscal, también hay que conocer su origen. Porque muchos empresarios que se dedican al outsourcing, o sea, hablo de quien se dedica. Muchos fiscalistas que se dicen especialistas ni siquiera conocen de dónde viene el outsourcing, qué es en sí el outsourcing y de dónde es su origen y cómo se aplica. O sea, ellos, mientras las grandes naciones como Estados Unidos, como Alemania, como Inglaterra, vieron en el outsourcing una solución, y la gente que se dedica a ser consultor de outsourcing lo ve como una solución para las empresas, para potencializar las empresas. Aquí en México hubo pseudo fiscalistas de seguridad social principalmente y pseudo empresarios que lo vieron como una oportunidad para chingar, pues es la palabra, para fregar. Dijeron: nos fregamos al fisco, nos fregamos a los trabajadores, abaratamos costos, compito en precios, y no es así, no es así. Entonces no tienen ni la mínima idea de lo que es realmente el outsourcing. En México se hizo una malsana copia, porque el outsourcing llegó, pero llegó por las empresas transnacionales, llegó por las consultoras extranjeras, pero o sea, no nació originaria porque los mexicanos lo hayamos diseñado, o sea, nada que ver. Pero les digo, hay que definir bien lo que es. De hecho, en Estados Unidos aparece como Business Process Outsourcing, BPO, o si se conoce que es la subcontratación en el proceso del negocio, ¿sí? Es un concepto innovador que llega a los finales de los 90 en USA, pero a finales de los 80 realmente empieza el outsourcing a tomar mucha fuerza cuando aparece la reingeniería, amigos, la reingeniería de James Champion y Michael Hammer. Es cuando toma mucha fuerza, porque del outsourcing se buscaba un aprovechamiento eficiente de recursos externos para potencializar los recursos internos y generar mayores rendimientos económicos a una organización, así como generar una mayor eficiencia de operación y aprovechamiento de recursos empresariales, lo que se traduce en ganancias. O sea, si vemos estos conceptos, no tiene absolutamente nada que ver con el efecto que se le da en México laboral. En México tendría que decir: para no pagar
afore, para no pagar esto, para chingar al trabajador con su pensión, para no pagarle hacer las retenciones como es, o sea, eso, para acreditar, para pedir devoluciones indebidas. O sea, tendría que decir esos conceptos. Ese es el outsourcing en México. Es el que ayuda a fregar, más no ayuda a potencializar una empresa, porque no me digan que las empresas se potencializan con el outsourcing fraudulento. El problema no es el outsourcing, porque realmente es que se está usando el nombre del outsourcing por un grupo de pseudo fiscalistas, pseudo empresarios, coludidos con autoridades laborales, fiscales, con políticos, con empresarios. O sea, aquí está, es un mundo de gente, hay sindicatos, hay mucha gente protegiendo los intereses de algo que ellos le llaman outsourcing, pero que no es outsourcing. Eso no es outsourcing. Eso simplemente es una payasada para hacer un robadero por todos lados, enriquecerse y hacerte rico, millonario. Pero no es outsourcing. Por ejemplo, en la reingeniería es cuando aparece la reingeniería y la definía Champi como la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos para alcanzar mejoras espectaculares en términos críticos contemporáneos de rendimiento tales. Ojo amigos, calidad, buscas la calidad, los costos, el abaratamiento de los costos, el servicio que das a tus clientes, el valor agregado y la rapidez con que le puedes entregar sus productos, su bien o su servicio. Y el proceso, pues entonces el proceso es una serie de fases, una serie de etapas, un conjunto de procedimientos. Tú tienes que ubicar primero qué es un proceso dentro de tu organización para saber si vas a ocupar el outsourcing. Cuando hablamos de reingeniería hablamos 4 puntos: calidad, costo, servicio, rapidez, y ahí se combinan se combinan muchos modelos administrativos, pero aquí les señalo algunos. Por ejemplo, en la calidad, 14 puntos de Deming. Costos, el outsourcing busca abaratar costos, pero también busca la eficiencia y la eficacia, ambos, la eficacia y la eficiencia, ¿sí? El servicio, el benchmarking, a ver por qué mi competidor entrega tan rápido, por qué tiene más clientes, qué valor agregado le está dando, le voy a copiar lo que lo está haciendo ser tan grande. La rapidez, justo a tiempo, ahí tenemos por ejemplo al Mercado Libre, que ahora está mandando hasta taxis de Uber. ¿Por qué? Porque los señores se dieron cuenta que Amazon ya tiene un programa de que si pides antes de las 9 de la mañana, a la 1, 2 de la tarde ya tienes tu producto el mismo día. Entonces dice Mercado Libre, pues yo también voy a copiarle, que es el benchmark, a Amazon, pero yo voy a utilizar el servicio de Uber. Entonces, así amigos, eso es cuando buscas potencializar una organización, cuando buscas su crecimiento y no estás pensando en fregar a alguien. Eso no es. Por eso les digo, el outsourcing no existe en México para los fiscalistas y esos, porque el outsourcing verdadero, el que trabaja, por ejemplo, en empresas como Adecco, como Manpower, que son de las principales que llegaron aquí. Adecco es una empresa sueca. Yo tuve la oportunidad de conocer a la gente que contrata. O sea, es un outsourcing real, un outsourcing, les puse el ejemplo hoy en mi análisis, que ahorita lo vamos a revivir, pero eso es un outsourcing real. El que te vende, el que llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo te pongo el personal, los doy de alta con el IMSS, en el IMSS con el mínimo, tú te facturo su salario, te facturo el IMSS, todos los costos sociales, y fíjate, en lugar de que tengas una deducción aparte limitada, porque el 27 te limita, el 27 de la deducción, acuérdense que las exentas y las grabadas nos limita al 51% de las exentas. Entonces, en lugar de que tengas una deducción que está limitada a su deducción, en lugar de que no tengas una deducción que no tiene nada que ver con el IMSS, yo te facturo todo lo que es la carga social, todo lo que es los empleados, y hasta el día de mañana pides una devolución de IVA. Por eso todo lo que está dando. Ayer el presidente usó una frase muy, muy cierta. Pagan justos por pecadores. ¿Por qué? Porque las compensaciones, ¿por qué vino esto de las compensaciones, que se prohibiera la compensación universal? Por el outsourcing es el culpable. ¿Por qué? Porque se estaban pidiendo devoluciones indebidas que venían precisamente del outsourcing. El outsourcing lleva años en tribunales, se aventó muchos años, ganaba le ganaban unas tesis, le ganaba el outsourcing, y así se la pasaron hasta que la corte definió que era un servicio que podía grabar IVA, que graba IVA más bien. Y entonces el SAT dijo, bueno, me ganaste,
me ganas, me tumbaste en el tribunal, ahora sí graba, ahí va, pues ahí te va, no te permito compensar. Y por eso tantas reglas, por eso la retención del 6% también la generó el outsourcing. O sea, todo esto es malo que estamos viendo, ahora la devolución de IVA, ya ni siquiera la puedes, ya no puedes compensar contra nada. Nos desaparecieron el de, tú tenías un IVA a cargo de una complementaria, por ejemplo, de un periodo anterior que ya habías declarado y tienes un saldo a favor del periodo que te va a vencer de octubre, aplicabas la compensación por el criterio normativo 25, también se vino abajo. ¿Y por qué? Pues por culpa del outsourcing. O sea, el outsourcing pésimo y fraudulento le ha venido a dar en la torre a muchas cosas y se ha llevado de calle a gente que no tiene nada que ver. Los outsourcing reales no tienen nada que ver en este pleito y en este desastre. No tienen nada que ver. Empresas como Manpower, como Adeco, como por señalar alguna, no tienen nada que ver en este desastre. Los empleados del sector primario, los agapes, no tienen nada que ver en este desastre y le están reteniendo sus devoluciones, le están jineteando su IVA, se la están haciendo bien cansada para devolverle, le están haciendo problemas de flujo. Los cañeros, los azucareros, y eso yo lo escuché el año pasado que estuve dando cursos, por ejemplo, en la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles, en Tamazunchale, en Veracruz. La gente, esa gente está batallando para que le devuelvan a IVA. ¿Y de quién es la culpa de esas reformas que hubo para la compensación universal? Pues de quién, pues del outsourcing. El outsourcing es el gran mal que vino a traer muchas consecuencias laborales, fiscales, en los tribunales, en costos. Y algo muy importante que se le olvida a los patrones, porque ellos contratan outsourcing y piensan que se van a librar de las obligaciones. No, señores, para eso hay algo que se llama responsabilidad patronal, responsabilidad patrones sustitutos. Para eso hay algo que se llama responsabilidad solidaria en materia de impuestos de seguridad social, impuestos estatales como el impuesto de NOA o el impuesto de las retenciones. Si tú calculas, estabas pagando un salario mayor y lo calculaste con un salario inferior, tú eres responsable de solidaridad. Tu patrón, que estás, dices tú, no, es que yo contraté el outsourcing y eso. No, mangos, dices, no, la que se benefició con el servicio fuiste tú. El que tenía aquí el personal a su disposición, el que le daba orden, le daba directivas, eres tú. Tú eres el responsable. A mí no me vengas que el outsourcing. Tú eres el responsable y te aplico el 26 del código y tú me vas a pagar toda la vida. Igual en los tribunales laborales, amigos, en los tribunales laborales, antes eran los jueces de conciliación, ahora tribunales federales laborales. Pues también, amigos, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad solidaria, hay lo que se llama el patrón sustituto, pues hay muchos elementos, y eso de que ya nada más porque le pongo una factura, que es servicios de outsourcing, bueno, le pone subcontratación o como le pongan los outsourcing, ya se van a hacer un lavadero de manos, están totalmente equivocados. Por eso ha sido un robo para las autoridades fiscales, las laborales, la seguridad social, para el fisco, para la sociedad que está muriendo ahorita de COVID porque no hay medicina, porque no hay presupuesto, todo ese dinero que está robado. Y los únicos que se han llevado la bolsa grande han sido políticos, empresarios, autoridades, pseudofiscalistas de seguro social y pseudofiscalistas y fiscalistas de seguro social. Sí, porque ¿sabes? Son dos materias. O sea, toda esta gente se ha enriquecido y los patrones piensan que no tienen problemas y están totalmente equivocados, porque sí los van a tener y muy fuertes. Y ahora, por ejemplo, empiezan a buscarle la tortilla, ¿no? Dicen, a ver, en la ley nunca habla de la palabra outsourcing como tal. No habla de esa palabra, en ninguna parte dice de la ley outsourcing. Habla de tercerización o habla de subcontratación, amigos, pero no habla de outsourcing. Entonces, ahí tenemos una cuestión de índole legal. Luego tenemos que muchos dicen, bueno, ¿y por qué no le cambias el concepto a la factura? Ay, señores, pues para eso están los algoritmos del SAT. El SAT ve que ese contribuyente llevaba, para eso está el CFDI con conceptos, llevaba con una clave facturándole a esta persona y de repente casi los mismos importes, y le cambia la clave, pues por favor, le está simulando. O sea, quien piensa que con eso puede salir está totalmente equivocado. Quien piensa que puede engañar al seguro está totalmente equivocado, porque para eso está el modelo de administración tributaria, están los algoritmos. O sea, el próximo año viene durísimo. Y si algunos dicen, es que yo trabajo con el insourcing, es que yo trabajo con right sourcing, es con left sourcing. No, amigos, espérenme, al final de cuentas estás siendo personal y tú estás simulando trabajadores reales, trabajadores que tienen reales, los
está simulando. Por ahí ve que dice la reforma fiscal, porque este material lo vengo usando desde el año pasado, amigos, desde el 2019 vengo usando, desde más antes ya he hablado de mucho, pero he venido usando ese material, lo he de hecho más extenso, y lo verá más extenso en el curso que voy a dar para reformas, ahora en diciembre, mucho más extenso, y hablaré de algoritmos, y hablaré de muchas cosas. Ese tema yo lo tengo muy captado. Yo, como les dije, yo estudié administración antes que contabilidad, administración, y daba clases de calidad total. O sea, conozco el tema perfectamente. Aquí en México se empezó a hablar, por ejemplo, en universidades como el Poli, la UNAM, se empezó a hablar por ahí del 95-96, se empezó a hablar del outsourcing a nivel teórico, a nivel práctico hasta finales de los 90. Y tomó mucho más fuerza en los últimos 10 años, que es donde se tomó para los últimos 15, para efectos de defraudar, amigos, de defraudar, no para defraudar a todos, nos defraudaron a todos, hasta como ciudadanos defraudan, porque si hay menos presupuesto, pues por eso encontramos los baches, o sea, que también los políticos se lo roban, sí, pero también por eso hay menos presupuesto en el salud, en la educación, todo eso. O sea, son muchos factores, amigos, que intervienen. Por eso yo digo, para que desaparecerlo hay que hacer un trabajo conjunto, autoridades laborales, fiscales, de seguridad social, sectores empresariales, cámaras, colegiados, colegios, asociaciones, agrupaciones de empresarios, trabajadores a través de sindicatos, especialistas de la materia. O sea, se tiene que escuchar a mucha gente para buscar el efecto exacto de cómo desaparecer ese outsourcing fraudulento, y que prevalezca el outsourcing verdadero, porque también les digo una cosa, el outsourcing no va a desaparecer, el outsourcing está vivo en todo el mundo, está vivo. Grupo Walmart se dedica a poner productos a tu alcance, de tus bienes y servicios, ¿para qué? Para tu vestir, para tu comer, para todo. Él no va a dejar de tener contadores subcontratados, él no va a dejar de tener personal de limpieza, él no va a dejar de tener transporte de mercancías subcontratados. Ellos no van a, o sea, la subcontratación como tal no desaparece. Se está metiendo miedo de que mucha gente se va a quedar sin empleo. No, porque lo que hace es la función que hace esa persona en la empresa, la tendrá que hacer él, ¿no? Ahora como parte del patrón, o bien el patrón, si quiere echar afuera a ese trabajador, tendrá que contratar a otro. O sea, simplemente a lo mejor va a haber algunos que en lugar de trabajar por nosotros van a trabajar para un patrón, a lo mejor no han ido otro, pero no van a perderse las fuentes de trabajo. Eso no se va a perder, amigos. El outsourcing va a seguir, pero el outsourcing verdadero, el que se tiene que desaparecer, es el farsante, el que es corrupto, el que roba, el que está denigrando a la sociedad y que es un insulto para el verdadero outsourcing. Perdóname, tengo un poco de tos. ¿Qué es el insourcing? Es potencializar el factor interno aprovechando su conocimiento, pero si requiere agentes externos, pero jamás tomando el control operacional. ¿Sí? Jamás toman el control operacional, solo como consultores le comparte conocimiento y con el pleno dominio del ambiente laboral sabrá explotar la capacidad de aquellas personas que tienen capacidades ocultas. Es decir, una combinación de mi potencial interno, que es mi personal, con el potencial externo, para que se desarrolle mejor y haga mejor su trabajo e inclusive le descubra aquellas capacidades ocultas. Eso es un insourcing. Un outsourcing dice, escoger la fuente correcta, es una práctica que las empresas combinan recursos externos, el outsourcing, y los internos, que es el insourcing, para obtener la mejor relación entre el costo y el beneficio. O sea, esto no tiene nada que ver, amigos, con el outsourcing fraudulento que te promete devoluciones de IVA, que te dice que vas a pagar menos seguro social, que tus trabajadores van a cotizar menos, que te va a costar menos el IMSS, que te va a costar menos el impuesto sobre nómina, que te puede dar una devolución de IVA. O sea, eso no es outsourcing, eso simplemente es un fraude, y están usando el término de outsourcing para venderlo, pero ese no existe, y ese es el que hay que acabar a como de lugar. El outsourcing también está, amigos. Ahí vienen muchas cosas, pero por ejemplo, hay pecados capitales claves en este tema del outsourcing, pecados claves que se dieron para que hoy vivamos esto, y lo están pagando porque se habla de outsourcing y se habla de todo, cuando no, hay que desaparecer los fraudes, el outsourcing, detectarlos. Hoy en día entre los algoritmos, el MAI y todo lo que tienen, se puede detectar, y hasta las denuncias de personas, así que chismoso,
pues se puede denunciar cuál es, o el trabajador quejando, porque al final de cuentas es el afectado con sus derechos laborales, quejándose y desenmascarando ese outsourcing. Pero también necesitamos saber qué despachos, por no me qué fiscalistas, qué empresarios se están dedicando a esto, porque esto, oscúrenlo, van a salir nombres, pero pesados. No crean que es el de la esquina, no, 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 pesados. Por ejemplo, los pecados, todos los sabemos, los pecados capitales, la lujuria, eh, se abusó en demasía para controlar miles de empleados con sueldos de lástima, la explotación, los horarios laborales, las condiciones. Ahora, por ejemplo, las condiciones emocionales, ahora vemos la NOM 035. Por eso se implementó, porque hay mucha gente que vive estresada. El estrés nos mata, amigos. El estrés te deja muchas enfermedades, te mata literal, te mata. Entonces, todo eso, por esa lujuria empresarial, eso también está dañando y por eso el outsourcing hoy vive esa crisis. La gula, formas de comportamiento destructivo. Muchos lo utilizaron para vulnerar lo que decíamos, ¿no? Los derechos sociales, los contratos, los derechos laborales, pero afectando a esta persona, a este trabajador y a sus familias. O sea, el outsourcing que estamos buscando destruir es destructivo, por eso hay que destruirlo porque es destructivo. Tenemos la avaricia, la deslealtad, la traición, la deliberada, especialmente para el beneficio personal. Lo que decíamos, amigo, o sea, mucha gente que se dedica a esto lo hace por beneficio personal. A él le vale la responsabilidad, la ética social, la ética de negocio. A él le vale la humanidad, a él le vale todo eso. Él simplemente busca un beneficio personal y le vale sacrificar a quien sea. Se le vale sacrificar derechos humanos o sociales de sus trabajadores. La pereza, descuidar notablemente las obligaciones y deberes. Lo mismo, amigos, o sea, ¿de qué sirve que el SAT anunció, reformó que iba a sacar una plataforma para el 15A, para que se cumpliera el 15A de la Ley Federal del Trabajo, y ni siquiera lo hizo? No existe, nunca existió. Se fue mejor por la reforma de la retención, se conformó con el 6%, en lugar de atacar, nunca pudo sacar esa plataforma para atacar el outsourcing con el 15A de la Ley Federal del Trabajo y para efectos fiscales. Por ejemplo, en el caso del IMSS, el IMSS sí lo atacó un poco, porque tenemos el PC1, ¿sí? El Proveedores de Servicios de Subcontratación, el PC1, y tiene su plataforma para outsourcing dentro del ITSE. Entonces, él sí lo atacó un poco, pero el SAT no, el SAT se quedó lejos. O sea, el SAT, la verdad, terminó en vergüenza, en ridículo. Ahí es el problema de la pereza también de las autoridades, ¿no? Por eso el outsourcing es lo que es la ira, el amor por la justicia pervertida, la venganza, el resentimiento. Pues que a poco no muchos dicen, no, es que el patrón me contrató por outsourcing y no me quiere pagar mis prestaciones, o cuando se incapacitan, o cosas así, amigo. ¿Por qué? Porque siempre la clásica palabra es que el IMSS no sirve, no tiene medicinas, ¿por qué lo quieres? Cuida tu empleo, el día que te enfermes yo te echo la mano. Lo primero que dice el patrón, y el trabajador pues, tiene la ira, tiene esa justicia de venganza, o sea, ese también es un problema que se da mucho, aunque también hay algunos que son perversos, también hay trabajadores perversos que utilizan el brincoteo de trabajos, pero eso es otra cosa, o sea, es otro tema, que por ahí vi que en la red algunas personas lo comentaron, dentro de mi post que subí. La envidia es sentirse bien con el mal ajeno, pues sí, es sentirse bien con el mal ajeno, o sea, mientras yo esté bien, aunque el otro esté mal, no me interesa. Esa es una función. Y aquí entramos, por ejemplo, al tema del fiscal del IVA. O sea, ahí me vale que el presupuesto de recaudación baje. Yo me voy a compensar un IVA indebido de outsourcing o de simulación de outsourcing contra el ICR y termino no pagando, hasta contra las retenciones, termino no pagándole nada al SAT, no termino enterando impuestos, no me importa, ¿no? Que el mal ajeno va a ser que no haya medicinas, que no haya más presupuestos para educación, me vale el mal ajeno, yo quiero el mío, mi estabilidad y punto. O sea, esa es la parte que también está mal, esa parte nos llevó a muchos de este desastre. La soberbia, Lucifer quiso ser como Dios. Bueno, la batalla que tuvieron en tribunales, tanto el SAT como los outsourcing, una batalla campal. ¿Y quién terminó perdiendo? ¿Quiénes han terminado perdiendo? Las autoridades fiscales y las autoridades laborales. Desgraciadamente han terminado perdiendo en esa lucha encarnizada que llevan años, pero terminaron porque ahora el outsourcing se factura con IVA, gana el SAT un poco de terreno con la reforma de este año, de 2020, para retenerles el 6, pero sigue siendo insuficiente, porque
no se ha ganado el territorio para apoyar el sector más desprotegido, que es el de los trabajadores. Entonces, no ha sido suficiente, amigos, no ha sido. ¿Cómo podemos atacar, amigos? Yo una de las propuestas que he dado, digo, ya algunas personas también ya lo han de haber escuchado, lo que es el dictamen de cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales y seguro social. Nos quejamos que no hay trabajo, nos quejamos que es difícil auditar o firmar. Tendríamos que empezar por modificar los requisitos que nos pide el código para obtener el código y la ley de seguro social para ser dictaminador, y la del Infonavit, lógico, para ser dictaminador para efectos laborales, para efectos fiscales, para efectos de seguro social, Infonavit y para efectos de impuestos locales. Tiene que modificarse las leyes, tienen que modificarse los códigos financieros de los estados, tienen que modificarse las leyes hacendarias, tiene que modificarse la ley de trabajo, tiene que modificarse la ley de seguro social, la ley del Infonavit. Se tiene que modificar, se tiene que aperturar a verdaderos profesionistas. Y aquí bienvenidos los juicios, los exámenes y juicios orales. Exámenes orales y juicios orales, bienvenidos. Vamos a ver las capacidades reales de los auditores. Que no me venga que porque tiene cédula de no sé qué, que tiene doctorado, que tiene maestría, que da clases en no sé dónde y todo eso, pero resulta que el señor no hace el trabajo. El auditor que firma el dictamen no hace el trabajo, pero como él pertenece al colegio público, a un colegio, al que quieran, si quieren al de la Ciudad de México, si quieren al del Estado de México, al que quieran, pero como conoce a como pertenece a un colegio, paga sus cuotas, hace sus puntos, aunque manda a sus empleados a los cursos, hace sus puntos, ¿sí? Con la norma continua. El señor llevó todos sus documentos, aunque ni siquiera los puede sustentar, no puede soportar que tiene esas capacidades. El IMSS, cualquier organismo, el IMSS, el SAD, le dan el permiso para auditar, pero resulta que el señor pone a trabajadores, a pasantes, a técnicos, a estudiantes, a quien sea, a hacer el trabajo y el señor nomás presenta la firma. Eso lo debemos de acabar, debemos de aperturar que el dictamen sea obligatorio y voluntario, obligatorio bajo ciertos parámetros, todo, el del IMSS lo es, lógicamente con 300 trabajadores, a lo mejor bajar, a lo mejor que sea con 100 trabajadores, pero también aperturar de que ya eso de que con que tenga cédula profesional es suficiente, ya no, amigo, eso ya se debe de acabar, está súper comprobado, hay gente que tiene maestría y no sabe hacer nada, no sabe ni siquiera entrar a la plataforma, o sea, se tiene que acabar eso, se tiene que acabar el colegiado obligatorio, se propuso hace años que fuera obligatorio, para nada, no sirve de nada, se tiene que acabar con esas prácticas si queremos, y tiene que haber un dictamen de cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales y de seguro social, para que haya una verdadera competencia y haya una verdadera transparencia en el cumplimiento de las obligaciones laborales, llámese la NOM, llámese las condiciones de trabajo, contractuales, llámese como sea, todo, que se paguen las prestaciones, que se pague el salario como debe de ser, que se pague completo, que se pague en íntegro, que se le otorguen sus días de vacaciones, sus días de descanso, que se le otorgue el día del papá, que se le otorgue el día o sea, por ejemplo, el día de papá, a las mamás, que no haya discriminación. Esas obligaciones laborales, las fiscales, pues que haya las retenciones, que haya un cálculo, que haya un ajuste, que se cumpla todo, que el reparto de utilidades, que se cumpla con todas esas disposiciones y que se le haga un entero justo. Y a las de seguridad social, que se dé de alta en tiempo y forma, que no se simule su salario, que se le den sus prestaciones, que se integren bien sus bases de cotización y sus bases de aportación para el fondo de la vivienda. Todo eso, amigos, necesitamos cambiarlo, pero para eso necesitamos también mejores profesionistas, necesitamos un compromiso de verdaderos profesionistas, necesitamos un compromiso de las autoridades y necesitamos un compromiso de la sociedad en general, si no, simplemente todo se va a ir atrás. Así es que el reto es un reto muy grande para desaparecer el outsourcing. Es un reto abismal, porque el mismo SAT lo utiliza, el mismo IMSS lo utiliza, el mismo Infonavit tienen el outsourcing, están en la lista de clientes. Entonces es un reto. El buen juez por su casa empiecen ahí, empiecen a atacar. Dicen que el Congreso ya lo hizo, no me consta. Dicen que ya sacó todos los empleados están con el patrón que realmente se los tiene contratados y que realmente más bien el Congreso que se beneficia tomó a esos trabajadores. Dicen que los toma como parte de su nómina porque le están sirviendo a ellos. O sea, a los diputados, a los senadores van y les sirven el café, le limpian la baba con la servilleta. O sea, ellos están ahí para ellos, les sacan las copias, los traen ahí en friega.
Entonces, más en estos días, por ejemplo, la que está discutiendo la reforma, los traen en friega, los alcanzamos a ver todavía en pantalla cuando están las discusiones. Entonces, el buen juez por su casa empieza y es momento, es una oportunidad para el gobierno, para las autoridades fiscales, laborales, los tribunales, para los sindicatos, para defender los derechos sociales de los trabajadores, porque es para eso que crearon los sindicatos, no para robar, no para enriquecer, no para construir caciquismo, no para construir o fomentar o buscar el voto a favor de un político. Los sindicatos son para la defensa de los intereses de los trabajadores y ya se les olvidó lo que fue el control social de la Italia. O sea, eso es lo que deben de recordar todas estas personas antes de empezar a hacer la reforma, porque primero se tienen que reunir y ponerse de acuerdo en muchas cosas. Y entonces sí hablaremos de que el outsourcing fraudulento le diremos adiós en México. Amigos, esta es una parte, va a haber otras 3 partes que voy a hablar, pero por hoy, como tengo problemas de la garganta, hoy les quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados. Muy buenas noches y pues que tengan una merienda excelente. Ya saben que siguen contando conmigo. Mañana habrá una publicación muy buena de lo que es la factura volada, porque veo muchas dudas todavía. Mañana la voy a completar. Les agradezco que se me sigan leyendo, que me sigan. Y aquí todos aquellos se acordaban de mí cuando estuve enfermo, que mandaron mensajes por WhatsApp, por el blog. Desgraciadamente no pude contestar todos. Una disculpa a todos los que no les contesté. Pero resulta tienen la oportunidad de saludarme y de todo. Estoy aquí en vivo, estoy de regreso. Ya la historia luego les contaré todo lo sucedido, fueron cosas muy infernales. Tengo mucha gente que me odia a muerte, muchísimo, lo descubrí, y gente de muy alto nivel. Pero aquí estoy de vuelta, amigos, con todos ustedes, y seguiré aquí, seguiré mientras Dios, que es el que me puede quitar la vida, se me la quite, Él seguiré aquí con ustedes, con todos ustedes. Muy buenas noches, que descanse su amigo Bayolzán, el caballero de la noche. Gracias.